Muchas gracias, Gerardo. Vamos a escuchar ahora, a continuación, al magíster Carlos Ureta, miembro del equipo de investigación de GEMS. Bueno, gracias por estar acá esta tarde. Yo creo que cuando empezamos a registrar en la universidad los juicios, más de un amigo, de un colega, de un profesor decía, ¿para qué ocuparse de esto que pasó hace 35 años? Si esto ya fue, ya sabemos todo lo que pasó y estamos en otra cosa. Miren por dónde la historia nos pone frente a una elección donde el tema del programa económico de la dictadura, la violación sistemática como propuesta disciplinadora, vuelve a estar a consideración. Y ahora no nos podemos hacerlo distraídos. La Universidad de San Juan, en una trayectoria que yo diría con luces y sombras, en general ha estado a la altura de ponerle el pecho a los juicios. Fue el lugar donde se hicieron los juicios, los primeros 2 juicios, y luego por un cambio político nacional y de gestión en el rectorado, se permitió que se perdiera esa centralidad, con una excusa muy fútil y burocrática, pero lo que permitía ese entrepiso de la universidad era que la gente concurriera masivamente, o toda la gente que quisiera, si bien nunca hubo una política dentro de la misma universidad para que sus alumnos de Derecho, por ejemplo, fueran a los juicios. Y a propósito quiero decir que quienes más se ocupan a nivel nacional del análisis, del estudio, de las problemáticas que derivan de los juicios de lesa humanidad y del genocidio, no son los abogados, son los sociólogos. Y esta es una cosa dicho por un fiscal federal que me exime de parcialidad. ¿Por qué? Y porque la corporación de la justicia parece que tiene mucho reparo en meterle mano. A esto le vuelve a pasar porque si uno se pone, y acá el doctor Lima que tiene mejor memoria y además sabe, del camarón federal que reprimía en los años 70 a la corte o a casación, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo hace unos días estuve en el encuentro de derechos humanos de la ESMA, que es un encuentro muy interesante porque se reúne sobre todo en la Comisión de Juicio de Lesa Humanidad la experiencia de cada lugar. Y lo que está claro es que no es que ahora estemos peor que antes. Negacionismo hubo siempre, violencia hubo siempre, acordémonos de los años 80 con los golpes de cara pintada, por ejemplo. Lo que sí, ha habido un abandono de una parte del Estado, y yo quiero hacerme la culpa, lo que me toque, la famosa ley de medios que nos iba a permitir democratizar, para lo que sirvió a la postre fue para que a cada lugar del país, recóndito que fuera, llegara a Clarín, llegara a Grupo Vila, llegara a La Nación Más. Y ese ha sido el partido mediático que ha instalado o que intenta revitalizar tanto el negacionismo político como iba a decir una mala palabra, la maldad económica. Y esto nos pone en una situación nueva, porque no son un problema los jóvenes. En el debate del sábado pasado decíamos, bueno, los jóvenes, bueno, puede ser que muchos jóvenes no ven salida y se sienten desalentados. ¿Y los 5 millones de jubilados que tenemos, a quién votan? No, hay gente con experiencia. ¿No ven lo que les va a significar de nuevo la ministra del 13%? ¿No ven? Entonces acá es mucho más profundo, hay una voy a decir desgaste para no decir derrota, pero van apareciendo elementos importantes. La Universidad de San Juan, por ejemplo, y yo quería que hablara primero Víctor porque él hizo un excelente trabajo intentando dilucidar qué pasó con la memoria en la universidad y por qué es aparentemente un tabú el día de hoy. Yo no le voy a hacer decir nada a él que lo haya dicho. Yo sí creo que hay una mala conciencia de muchos de nosotros en lo que yo le llamo cadena de favores. Porque no puede ser, y yo no niego que haya tenido muchos valores, pero Pedro Emiliano Aparicio fue el primer rector de la dictadura civil y la biblioteca de Exactas lleva ese nombre. Al menos una contradicción hay, ¿no? Al menos. Pero esto demuestra que a los universitarios nos cuesta mirarnos en nuestra propia historia. Y nos cuesta reconocer, por ejemplo, el nombre de Rafael Olivera y su esposa. Yo
tenía una vaga referencia, pero nunca había advertido la centralidad de ambos. Pero fíjense por dónde. En el juicio, en uno de los casos de San Juan, del geólogo Comas, declara desde México su mujer, Ana Medina, que había sido una abogada que organizó la carrera de sociología. Y ella, bueno, refiriéndose a cómo fue el proceso, a la cantidad de gente de la talla de Rafael Olivera y su mujer que vinieron a rendir, contaba que Olivera le tomó el concurso Portantiero y que lo ganó, pero después Portantiero no le quería entregar la cátedra porque era muy joven. Y suponía que un titular no podía ser una persona de la edad que tenía Rafael. Digo, esto es una anécdota, pero duele mucho que un hombre, yo no sé si Olivera produjo escritos, no sé, porque su teoría fue obviamente militante. De hecho, es secuestrado en Mendoza en un acto que parece sacado de la Guerra Civil Española, o sea, lo secuestra un primo de él que era teniente del ejército. O sea, es sumamente terrible si uno lo piensa, pero lo peor es el hombre que nunca estuvo. Porque salvo la memoria de sus compañeros de militancia, yo no sé si hay, realmente reconozco que no he agotado los caminos, para saber si hay alguna producción escrita. Porque era un docente universitario, y era estudioso, y pertenecía o tenía mucho contacto con el rector de San Luis, López. De hecho, había una cierta línea ecuménica de trabajo político, muy comprometido, porque hay que decirlo, era muy comprometido, y todo eso. Lo que pasa es que es cierto que cambió la sociedad, cambiaron los jóvenes, cambiamos nosotros, y en algún punto todos tuvimos una conciencia un poco negadora de no seguir haciéndonos cargo de algo que nos sigue doliendo mucho, porque esto es verdad. Aparte de la derrota están los muertos. Pero lo que es peor, y ahora donde nos enfrentamos, porque este país es hermoso, nos queremos escapar de nuestro pasado y nos pone delante así una pared que parece infranqueable, que parece definitiva. Lo mismo que el caso de Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez que muere por ir a buscar a su compañera peruana que acaba de ser secuestrada y también desaparece. Ahora su hermana Charo está intentando reabrir la causa porque ella dice que hay datos que ella dijo y que no fueron tomados en cuenta. Sí, la memoria va a seguir, no se va a parar, y es algo que pasa en todo el país. Además, es bueno que sepamos que del total de casos posibles, en Argentina solamente se han juzgado o están en proceso la mitad. La mitad. Esto lo dijo Rosanqui hace un tiempo y Pablo Yonto lo confirmó el sábado. Y no hay ni abogados que se hagan cargo, porque la corporación judicial, salvo los abogados que ya tienen compromiso, son un poco reacios. Yo creo que para la universidad pública debería ser un servicio público, que parte de sus egresados se ocupen de ello. Pero no porque sea buscar el pasado, es evitar el futuro de nuevo. Cuando la represión en Jujuy, ¿qué vimos? Vimos las policías. Porque hoy no va a actuar el ejército, no hace falta. Y las policías, como dijo el personaje de, creo que fue Montán, los gobiernos pasan, las policías quedan. Hay toda una formación ideológica que ha permitido que se usen este año los mismos métodos que en la época del proceso. Secuestro de personas, camionetas de empresas. Es decir, no es revanchismo, esto cuesta que lo entienda la sociedad, es saber por qué nos pasó lo que nos pasó, reconocer la componente económica, porque si no se entiende la componente económica o socioeconómica de la represión y la violación de los derechos humanos, quedamos entrampados en un problema de maldad y bondad. Entonces no, por ahí no va la cosa. Pero además de eso, y acá en San Juan, el caso Cavi, que fue uno de los delitos económicos del proceso, que después nunca nadie lo volvió a investigar, porque claro, ganó el proceso acá en el 83. Y el partido que había creado la CAVIC se olvidó o no quiso acordarse. Es decir, a poco que uno ande, y en la universidad misma hay una serie de temas que no están muy claros. Por ejemplo, cómo terminaron los profesorados de ciencias duras en filosofía, cuando eran desactas. ¿A qué genio se le ocurrió que la matemática moderna era comunista, entonces había que ponerla
bajo la férula del Opus Dei en filosofía. Bueno, digo, lo que quiero marcar que todo esto que los juicios recién Gerardo es una síntesis muy apretada, pero creo que valiosa, es todo lo que nos falta recorrer para saber hasta dónde vamos a llegar. Y cuán libre vamos a ser si podemos construir toda la verdad, pero sobre todo para corregir errores. Para corregir errores. Y yo creo que una de las cosas, y acá veo algunas cosas de la historia, es que la historia no se enseña. Y esto es gravísimo. No se escribe. Bueno, también, perdón, profesor. Bueno, que lo único que hay escrito de esto que estamos hablando... De la historia de la universidad. Claro. Bueno, pero que también se ha priorizado siempre escribir una historia centrada en personas. Y la historia de la universidad esta, sobre todo, es un proceso social donde cada desafío ha sido respondido como lo ha entendido desde Sarmiento, que entendía que la minería no sé qué, y creó la escuela de minas, los colegios secundarios. Pero digo, hay un cierto, en fin, medio del tema, yo sé, me voy a ir callado. Pero quiero dejar planteado dos o tres cosas. Primero, los derechos de esa humanidad en Cuyo no empezaron en el 75 ni en el 74. El primer caso de lesa humanidad es del año 71, el caso Ver, que fueron secuestrados. Por lo tanto, yo creo, y podríamos tener un alegre debate con el jefe de departamento, porque yo creo que lo que ha pasado en este país del 55 hasta hoy es una puja, una pulseada entre dos modelos de sociedad que no termina de definirse, y que la derecha, cuando ve que va a perder por puntos, patea el tablero y hace cualquier cosa. Y también se aprovechan los propios derechos, errores del campo popular, que bueno, los tenemos. Bueno, le agradezco mucho.